Primero que nada, para empezar a programar en Java, lo que vamos a hacer es crear un archivo. Este puede tener cualquier nombre. En este caso yo siempre le coloco main a mi archivo principal. Y este tiene que tener una extensión que se llama .java. ¿Ok? Siempre tiene que ser .java. Bueno, aquí esto me lo reina automáticamente, pero todos los archivos Java tienen que empezar con una clase pública, el cual su nombre tiene que ser el mismo que el del archivo. Si se fijan, aquí el nombre de main es el mismo que en nuestro archivo que tenemos acá. ¿Ok? Lo otro, que nosotros para poder ejecutar códigos, otra cosa que se tiene que poner aquí es lo siguiente: public static void main, main en minúsculas, string y args. ¿Ya? Dentro de este código, que va a ser nuestro método principal, ya, donde aquí vamos a empezar a escribir cosas, podemos poner, por ejemplo, un mensaje en consola para corroborar que esto esté funcionando. Yo le voy a poner hola, ya, y hay que recordar que la sintaxis de Java es muy estricta. Entonces siempre tenemos que terminar con punto y coma, porque si no nos va a dar un error. ¿Ya? Y ahora podemos ver que efectivamente está funcionando el código. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Es la declaración de variables. A diferencia de otros lenguajes de programación que son de tipado más débil, ¿ya? Lo que es Java es tipado fuerte, que significa que la sintaxis tiene que ser estrictamente descriptiva a lo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, voy a tomar como ejemplo Python, declarar una variable, lo que nosotros tendríamos que hacer es simplemente poner el nombre y lo que va a contener esta variable. Ya, aquí en Java no. Nosotros tenemos que decirles al programa qué tipo de variable vamos a declarar. Tenemos, por ejemplo, los strings, que son cadenas de texto. Por ejemplo, en este caso yo voy a tener una cadena de texto que se llama name, ¿ok? Y las cadenas de texto siempre tienen que ir en comillas dobles. Yo le voy a poner en este caso que name es Carlos. Otro tipo de variable que tenemos son los números enteros, que se declara con la palabra reservada int. En este caso, por ejemplo, le voy a poner años. Ya, años va a ser igual a cuánto? A 21 años. También tenemos las variables de punto flotante que se dice float, ya con la palabra reservada float. Por ejemplo, yo le voy a poner pi, 3.14. ¿Ya? Y estos tienen que terminar con una F al final. ¿Ya? Para los float hay que terminar con F, 3.1416, por ejemplo. ¿Ya? También tenemos los booleanos, ¿ya? Por ejemplo, condición, que, bueno, te lo voy a cambiar a nombre, porque tener el español en inglés es medio raro. Los booleanos son los tipos true o false. Booleano simplemente va a ser true o false. En este caso, por ejemplo, condición va a ser true. ¿Ya? Para nosotros podemos imprimir system.out. Podemos imprimir estas variables. Print ln. Por ejemplo, voy a imprimir nombre. Y vamos a copiar y pegar esto para que sea más rápido. Nombre, años y también voy a imprimir condición. Entonces nosotros cuando ejecutemos esto nos va a devolver todos los datos que nosotros hemos puesto. ¿Ok? Otra cosa que es importante a nivel de código legible son los comentarios que se hacen con dos slash. Los comentarios son anotaciones que nosotros podemos dejar en nuestro código, que un programador o otra persona que esté viendo el código puede ver, pero este no va a afectar en el código como tal. Significa que el código al compilar no lo va a leer. ¿Ok? Otro tipo de variable que tenemos son los tipos char. ¿Ya? Los tipos char se caracterizan por ser simplemente, ¿ok? Simplemente un valor. Y estos van en comillas simples, no van en comillas dobles, sino en comillas simples. ¿Qué por qué char podemos poner? Por ejemplo, letra. Letra va a ser igual a, ¿ok? Y al final tenemos con punto y coma. ¿Ya? Porque ven, si nosotros empezamos a poner más de un solo valor, nos va a dar error. Entonces los char son simplemente variables de un solo valor. ¿Ok? Y esto, al igual que los otros, podemos imprimirlos en nuestra consola y nos va a dar el valor. ¿Ok? También nosotros
podemos hacer que estos nombres sean constantes. Una constante es algo que dentro de nuestro código no va a poder variar, ¿ya? Porque nos va a dar un error. Si nosotros queremos, por ejemplo, el número pi siempre va a ser constante, ¿ya? Pi. ¿Dónde está pi? Acá. Entonces, para nosotros hacer que una variable sea constante, tenemos que usar la palabra reservada final, ¿ya? O final. Y esta se coloca al inicio de nuestra variable, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, final. Y yo quiero decir que ahora pi va a valer cada 41. Como ven, nos da un error. ¿Por qué? Porque nuestra variable va a ser una constante. Yo, en cambio, si le quito esto, podemos ver que el error se está quitando ya. Porque nosotros le agregamos final, que esa palabra reservada hace que nuestras variables sean simplemente unas constantes. Ok. Otra cosa que también tenemos dentro de esto, por ejemplo, bueno, están los doubles, son los bytes, los shorts, los long, que también son tipos de variables, que lo que cambian esto son, por ejemplo, el peso que van a tener, pueden variar de 1 byte, 2 bytes, 8 bytes, 4 bytes, y también la cantidad máxima de caracteres que pueden contener, ¿ok? Por ejemplo, los bytes contienen, bueno, pueden almacenar números enteros y decimales, si mal no recuerdo, creo que decimales no, pero contiene desde el -128 hasta el 127 positivo. ¿Por qué ocurre esto? Porque el número cero dentro de todo esto se considera positivo, ¿ok? El cero siempre va a ser positivo. Por eso no es de -128 a 128, sino que es de 128 a, o sea, perdón, de -128 a 127 positivo, porque el cero lo cuenta como positivo, ¿ok? Otra cosa que podemos saber, que bueno, que tendríamos que aprender de lo básico que es Java, es, por ejemplo, los operadores, ¿ok? En Java existen operadores aritméticos, operadores lógicos, ya que lo que hace esto es, bueno, vamos a verlo. Primero va a haber operadores aritméticos. Aritméticos. Los operadores aritméticos son operadores que, como su nombre lo dicen, se puede hacer aritmética. En este caso son el de suma, el de resta, el de multiplicación, división, los módulos, el incremento y el decremento de las variables tipo number. Ya, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a declarar una variable de tipo entero que va a ser un 3. Ya, se va a llamar número 1 y vamos a declarar otra variable que se va a llamar num2 que va a ser un 5. Entonces, nosotros podemos hacer dos cosas. Podemos crear una variable que sea el resultado y aquí colocar las operaciones aritméticas. O lo que yo voy a hacer en este caso es simplemente mostrar la operación aritmética directamente en la impresión de consola que nosotros vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a decir que número 1, yo lo que voy a hacer es sumarlo con número 2. Y esto yo lo voy a imprimir en la consola. Por lo tanto, a nosotros al ejecutar el programa lo que nos debería devolver es que el resultado es 8. ¿Ya? Y en este caso nos dice, el resultado aquí está 8, que lo imprime por consola. ¿Qué pasa si yo hago una resta? A 3 le resto 5, ¿cuánto debería darnos? -2. Al igual que con la multiplicación, ¿ok? Que se hace con un símbolo de asterisco. La multiplicación de 5 por 3 nos daría 15, ¿ok? Y la división de 3 entre 5 nos va a dar un número, bueno, nos da 0, porque estos son tipos enteros. Y lo que hace el tipo entero es que netamente se queda con la parte entera. Entonces, para nosotros ver una operación de decimales, bueno, una operación que nos da decimales, tenemos que hacer que las variables sean decimales. En este caso, el resultado es 0,6. Cuando nosotros usamos int, nos da 0 porque no aproxima ni corta, simplemente se queda con la parte entera. ¿La parte entera cuál es? Todo lo que está a la izquierda del punto. ¿Ok? Estas son las cuatro operaciones básicas, pero también tenemos, por ejemplo, la operación del módulo. Ya, nosotros si colocamos el símbolo de porcentaje, estamos diciendo que nos tiene que dar el módulo de una división. ¿Qué es el módulo de una división? Es el restante. Yo, por ejemplo, voy a cambiar los resultados, o sea, bueno, voy a cambiar estos valores para que nos pueda dar el módulo. 5 entre 3, ¿cuánto nos da? 2. ¿Por qué? Porque el 3 de manera entera en el 5 solo cabe una vez. ¿Y cuánto nos falta para llegar al 5? Nos faltan dos números.
Entonces, por eso es que el módulo que nos está retornando va a ser 3. Nos retorna con punto en este caso porque nuestras variables eran de tipo flotante. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es cambiarlas a tipo entero. Otra cosa que también está dentro de la programación en Java como operadores aritméticos es la... Bueno, voy a ahorrar el num1, voy a quedarme, o sea, el num2, solo voy a quedarme con uno, es el incremento y el decremento. El incremento se hace con dos símbolos de más y lo que hace esto es que al valor que nosotros teníamos se le va a sumar uno. En este caso, por ejemplo, teníamos 6 y le hicimos un incremento de 1, porque siempre va a ser en 1. Entonces nos queda en 6. Y el decremento funciona de la misma manera, que en este caso es con dos símbolos de menos, solo que nos va a restar 1 a nuestro valor total. En este caso nos da 4. Ok. Entonces, esto es como lo básico para entender los operadores aritméticos y las variables dentro de Java.